Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande y eres poderoso. Te damos gracias porque te ha placido el que estemos una vez más para poder transmitir por esta vía una enseñanza en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Te damos la gracia, Dios, por el día que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Santo Dios, eres maravilloso, Señor. Recibe toda gloria y toda honra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos toda pleitesía porque tú te la mereces. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nos ha dado un día victorioso. Gracias, Señor, porque ha caminado con nosotros, porque nos ha permitido movernos, Dios, y estar aquí en esta noche para poder hablar algo de tu palabra. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida a este lugar. Eres más que bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Eres más que bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Toma el dominio y toma el control, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo fluya de una manera especial y que prepare un ambiente, Señor, de armonía, un ambiente de entendimiento para las personas que puedan escuchar esta transmisión, Señor, puedan entender lo que hablemos, que sea en un lenguaje sencillo, Dios, en un lenguaje, Dios mío, que puedan comprender, Padre, porque aunque queramos, Dios mío, hacer cosas para que las personas se asombren, ese no es nuestro norte. Queremos que las personas puedan entender lo que hablemos, que le pueda llegar al corazón, que puedan quedar satisfechos por la palabra que demos, Dios, porque ese es nuestro norte. Ministerio Fuego de Dios para las Naciones. Una vez más, como todos los miércoles, que ya será una costumbre, donde estaremos transmitiendo varios días a la semana. Tendremos días que serán de clamor, días que serán de enseñanza, noches que serán de prédica. Bendito el nombre de Cristo. Y muy pronto algunas entrevistas a pastores, gloria a Dios, a evangelistas, a misioneras, a hombres y mujeres que son ejemplos en el caminar cristiano. Gloria a Dios. En esta noche quiero hablar unos cuantos minutos sobre los tipos de vaso. Según la Biblia, los tipos de vaso. Tal vez no nos dé el tiempo para todo lo que hay, pero sí quiero tocar algunos puntos sobre algunos. Vamos a leer la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, verso 20. Tendremos esta lectura. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a la altura del verso 20 del capítulo 2. La palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y plata, sino también, gloria a Dios, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Bendito el nombre de Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tus palabras son eternas, tus palabras son vidas, Señor. Tus palabras nos ayudan a comprender tu maravilla, tu sacrificio, tu grandeza, tu venida. Gracias, Señor. Añade bendición a los oídos que puedan escuchar esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga grandemente
las personas que pueden hacer conexión con nosotros a través de esta plataforma. Bendito el nombre de Cristo. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los hermanos que se encuentran en Cuba, los hermanos que se encuentran en Venezuela, los hermanos que se encuentran en Puerto Rico, los hermanos que se encuentran en Jamaica, Estados Unidos, Europa. Dios bendiga a cada amigo, cada hermano. Bendito el nombre de Cristo. En los diferentes lugares del mundo le bendecimos de una manera especial. Bendito el nombre de Dios. Donde acabamos de leer, escogimos este pasaje bíblico porque es el centro de lo que queremos hablar en esta noche, el poco tiempo que tal vez tengamos. Porque en una casa no hay solamente utensilio para usos honrosos. En un hogar, en una casa o en un lugar determinado, bendito el nombre de Cristo, que se ha consagrado para el servicio, no solamente hay utensilios que son de honra. Gloria a Dios. Y así quiero hablar de algunos tipos de vasos o vasijas, comenzando con el vaso de honra. El vaso de honra, bendito el nombre de Cristo, era un recipiente, era un utensilio que se ponía a la puerta del templo o al frente del templo para que todo aquel que viniera a adorar, a consagrarse, bendito el nombre de Dios, y que en su caminar, tal vez por la distancia, sentía sed, estas personas podían tomar de esta agua. Esto era un vaso de honra, porque era exhibido, bendito el nombre de Cristo. Y este vaso era muy importante en lo que era la liturgia de los asuntos del templo. Este vaso era un vaso principal y era muy utilizado y muy aprovechado. Bendito el nombre de Cristo. Pero aparte de este vaso o este utensilio que era funcionar en el templo, había otros tipos de vasos, otros tipos de utensilios. Y no solamente en el templo, en las casas de personas que en aquellos tiempos eran muy adineradas o tenían grandes posiciones, ellos tenían unos utensilios que eran especiales para eventos especiales, para momentos y ocasiones donde podían utilizar estos utensilios. Y eso lo podemos ver cuando el rey Belsasar quiso utilizar los utensilios que habían sido traídos a Babilonia para él darle uso que no le era permitido, porque eran los utensilios sagrados del templo de Dios, de la casa de Dios. Y quiso exhibir con sus reyes, con sus amigos, estos utensilios. Y como estos eran utensilios consagrados, esto le ocasionó problemas. Pero el vaso de honra era puesto para que todo el mundo, para que todo sediento pudiera saciar su sed. Jesús representa el mayor vaso de honra en lo que es la historia de la iglesia. Porque todo el que se acercaba a Jesús, todo el que se acercaba al Señor Jesús,
encontraba agua fresca, encontraba agua que salta para vida eterna, como le pasó a la samaritana. Bendito el nombre de Dios. Nosotros también podemos hablar del vaso de misericordia, que este vaso de misericordia o este utensilio era utilizado casi similarmente como el vaso de honra. Este utensilio, este vaso, era puesto a la orilla en los caminos, bendito el nombre de Cristo, para que los extranjeros, para que los huérfanos, para que las viudas, si pasaban por aquel lugar, tuvieran donde saciar su sed. El Señor siempre ha tenido en su plan que la humanidad, que el ser humano tenga acceso directo con Él. No solamente ahora, en este tiempo en la gracia, también en lo que era el tiempo de la ley, siempre había una manifestación de gracia. Y por eso ese vaso de misericordia era puesto en la calle, era puesto en los caminos, para que los sedientos pudieran también tomar y beber. Bendito el nombre de Dios. Nosotros podemos también hablar del vaso escogido. El vaso escogido era un vaso que tenía un fin determinado. Aunque todos van asociados y tienen similitudes, este vaso era un vaso que se utilizaba en momentos especiales, en momentos donde ameritaba ponerle la mano, agarrar ese utensilio y darle uso. El vaso de misericordia. Pero yo quiero hacer un cambio con respecto a estos tres tipos de vasos que hemos hablado. Llevando esto a los tiempos en la iglesia moderna, en nuestra era, ¿qué viene siendo un vaso de honra? Un vaso de honra viene siendo una persona que se ha guardado para Dios, una persona que ha trabajado para Dios, una persona que ha hecho de todo, bendito el nombre de Cristo, para poder hacerle bien a otro. Una persona que ha saciado a muchos. Una persona que le ha quitado la sed en los distintos escenarios. Una persona que se ha portado de tal magnitud que puede ser admirado. Una persona que está trabajando incondicionalmente, sin pensar y sin buscar su gloria, o para que Él sea vanagloriado. Una persona que lo ha entregado todo por la obra. El vaso de misericordia, trayéndolo a estos tiempos en la iglesia de hoy en día, como llevan la misma similitud, es un hombre y una mujer de Dios que se ha desbordado, que se ha entregado, que ha dado todo por el Evangelio, bendito el nombre de Cristo. El vaso escogido, trayéndolo a estos tiempos, podemos poner un ejemplo bíblico. En el libro de los Hechos, en su capítulo 9, nosotros podemos ver la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Que este hombre era un hombre perseguidor de la iglesia en un tiempo determinado. Azotaba a la iglesia, le hacía afrenta a la iglesia. Hasta que en un momento, en un día, pudo chocar, bendito el nombre de Cristo, con la roca. Y como dice las escrituras, que él iba camino a Damasco y que de repente un resplandor del cielo
lo llenó, lo cubrió y él cayó a tierra. Y que este resplandor fue tan fuerte que este hombre no podía ver. Y cuando él pregunta en medio de esta luz admirable, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tuvo un encuentro con Jesús. Esto fue un vaso escogido para un fin determinado, como lo decía hace un momento. Asimismo, el Señor trata con un hombre llamado Ananías, que era un vaso de misericordia, y le dice que vaya a la ciudad, que entre a la ciudad y que en la calle llamada a la derecha pregunte dónde vive un tal Simón el curtidor, que allí había un hombre que fue escogido, un instrumento, un vaso que fue escogido para hacer algo específico para Dios. Mi alma te adora, Dios. Pero este hombre llamado Ananías, que entonces viene siendo un vaso de misericordia, cuando le dicen que es Saulo de Tarso, le dice, Señor, pero este hombre aún tiene carta para perseguir tu iglesia en esta tierra. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento útil me será este. Él va a saber lo que es padecer por mi causa. El Señor lo dice muy claro, instrumento, vaso, vasija útil me será esta, para yo cumplir mi propósito de predicar el evangelio a través de este hombre. Y dice la palabra que Ananías fue, así como le dijo el Señor, oró por este hombre llamado Saulo, que su nombre fue cambiado a Pablo, y recobró la vista, y comió y se fortaleció y fue instruido. Ese vaso fue agarrado. Ese vaso el Señor lo agarró, lo limpió, lo educó, lo preparó y luego lo envió. De la llenura que este hombre recibió, entonces hoy nosotros podemos conocer la mayoría de las cartas y de las epístolas que tiene el Nuevo Testamento, porque fue un vaso escogido. Así como el Señor ha escogido a muchos de nosotros, así como el Señor ha llamado, bendito el nombre de Cristo, a muchos de nosotros para poder seguir predicando este evangelio. Hay un vaso que me llama mucho la atención entre estos vasos, que es el vaso limpio. Usted dirá, hermano Wilkin, pero todos los vasos son limpios. Este vaso tenía una particularidad de que era reutilizado. Este vaso a través del tiempo se quebraba, se quebrantaba, se agrietaba. Este fue un vaso, bendito el nombre de Dios, que fue muy utilizado en el templo. Pero algo que me llama la atención es que cada año este vaso era llevado al alfarero. Mi alma te adora, Dios. El vaso limpio, a pesar de ser un vaso reutilizado, un vaso machacado, un vaso quebrantado, cada cierto tiempo era llevado al alfarero, a la persona que tenía la capacidad de restaurar este vaso para volver a ser utilizado en el templo. Y allí en aquel lugar este vaso era preparado, organizado, resanado. Las grietas se le curaban, bendito el nombre de Cristo. Todo lo que este vaso tenía se le quitaba. Y podían reutilizarlo, trayéndolo a estos tiempos, bendito el nombre de Dios, y al tiempo de la iglesia que estamos viviendo. Hay personas dentro del pueblo que muchas veces la tienen abandonada, que muchas veces la tienen descuidada, que se olvidan de X persona porque entienden que ya está viejo, porque entienden que ya no tiene nada que dar, porque muchos comprenden que ya se necesita algo nuevo, como se está viviendo en estos tiempos.
Porque entienden que ya es una persona que está muy utilizada y que ya no puede dar más. Pero yo le tengo una noticia en esta noche. Ese vaso limpio que era quebrantado, que se agrietaba, era llevado al alfarero para que el alfarero lo restaure. Así que, hermano, estas personas que muchos lo tienen olvidado, estas personas pueden ser restauradas. Estas personas tienen la capacidad de ir al gran alfarero que es el Señor, y todavía tienen que dar. Porque estos vasos, después que eran restaurados, eran exhibidos y se le daba uso y se le daba agua, bendito el nombre de Cristo, a la persona. Todos los vasos tienen un fin. Todos los utensilios que están en el templo tienen un fin. Algunos se utilizarán más que otros, pero todos son importantes. Y en esta noche quiero dejar a la audiencia, a las personas que pueden ver esta transmisión, que aunque algunos tengan más tiempo, otros menos tiempo, aunque algunos sean vasos escogidos, aunque algunos sean vasos de honra, aunque algunos sean vasos de misericordia, el Señor le tiene su función a cada uno. Aunque algunos sean vasos limpios, el Señor tiene función para cada uno. Y todos tenemos una función en la iglesia. Acuérdense que nosotros hoy en día somos esos vasos, ese recipiente que el Espíritu Santo llena. Y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así como vaso, como utensilio que somos, todos tenemos que cumplir con nuestro rol. Ninguna persona puede sentirse mal porque el Señor utilice a otro más. Ninguna persona, ningún creyente puede menospreciarse a sí mismo porque un vaso, porque un utensilio sea más utilizado que él. Lo que pasa es que el Señor sabe hacer las cosas. Hay vasos escogidos que son llamados para un fin inmediato. Como en una ocasión prediqué un llamado acelerado como el mismo apóstol Pablo. Los discípulos caminaron con Jesús 3 años y medio. Y todavía Pedro, bendito el nombre de Cristo, que era un vaso escogido también, cuando el Señor iba a ser arrestado, dice la palabra que sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Marcos. Pero ya tenía un tiempo caminando con Jesús. Pero más adelante, después de que este vaso fue procesado y fue lleno por el Espíritu Santo, vemos que en su primera predicación se convierte en 3,000 personas. Después vemos un vaso que está mal utilizado, como era Saulo de Tarso, y luego entonces lo vemos bien utilizado en las manos del Señor, aconsejando, fundando iglesias, haciendo la obra, predicando, sanando a los enfermos, libertando personas. Aquel vaso que era Pedro no podía sentirse mal por eso. Así que, hermano, en esta noche quise dar esta introducción con los tipos de vasos para que tengamos conciencia de que todos somos importantes en la casa de Dios, de que todos tenemos algo que hacer en la casa del Señor, de que todos somos vasijas en las manos del alfarero. Y el alfarero nos moldea de acuerdo como él entienda que él necesita para poder exhibirlo. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Le habló su hermano y su amigo Wilkin David Pérez. Pertenecemos al ministerio Fuego de Dios para las Naciones. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom.